tal amigos? Soy Ricardo Torres de CIC Consulting Construction Group. Nuevamente les doy la bienvenida a este jueves de tecnología e innovación para la construcción, donde semana a semana les presentamos las tendencias en las metodologías, procesos de trabajo y tecnología aplicada para la construcción. El día de hoy tenemos como invitado a David Barco, arquitecto egresado de la Universidad Politécnica de Madrid y director en la empresa Berryland BIM, quien tiene una trayectoria muy amplia en el sector de la gestión de proyectos con esta metodología Building Information Modeling, y que ahora viene a presentarnos un tema disruptivo porque es algo que recién está tomando auge en la industria de la construcción, y es el uso o la aplicación de BIM en el contexto de la vivienda social. David, te saludo con mucho gusto, buen día, muchas gracias por tomar el tiempo para estar con nosotros. Y pues bueno, sin más preámbulo, te dejo para que continúes con tu presentación. Muy buenos días para vosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tenemos poquito tiempo, así que voy para adelante, ¿no? Bueno, este tema es uno de los temas que presentaremos con más desarrollo en el Congreso City AEC, organizado desde México, y que, bueno, la verdad es que, como decía, en sí misma la tecnología no es disruptiva, porque ya se está aplicando de muchas maneras. Lo que sí que es diferente es la forma en la que tenemos que entender este concepto, ¿no? Entonces, para ello, bueno, primero voy a presentarme con un poquitito más de detalle. Bueno, el guión que vamos es a dar una perspectiva del BIM a las administraciones públicas a través de conceptos como el estado actual, las hojas de ruta, niveles de inversión, la transición digital, entidades de referencia y apoyo, normas de apoyo también. Y luego pasaremos a lo que es la definición en sí misma de BIM social, y hablaremos de algunos conceptos que están relacionados, como la gobernanza, como el enfoque global local, ¿no? Y pasaremos por una serie de ventajas y desventajas que entendemos que nos van a generar una serie de ahorros, y terminaremos con un concepto de participación ciudadana. Bien, como bien decía el compañero, soy arquitecto, tecnólogo, con casi ya 22 años de trayectoria en el sector de la construcción y con 12 años trabajando con metodología BIM, ¿no? Actualmente llevo pues casi 5 actividades empresariales diferentes, si bien el 80-90% del tiempo lo dedico a la consultora Berryland BIM, ubicada en el País Vasco. Y bueno, en paralelo pues llevo otras actividades como la dirección del posgrado de BIM Manager de la Universidad Europea ya desde el año 2014. Hablamos de 18 ediciones, más de 300 alumnos que ya han salido de la universidad. También colaboro activamente desde la academia una nueva escuela con enfoque de arquitectura, ingeniería y realidad virtual o mundos inmersivos, que es Boutique The New School. Y tengo una participación realmente importante, un compromiso social con los diferentes grupos de usuarios. Coordino el de Madrid y el del País Vasco, ayudo en la coordinación, en los diferentes tipos de comisiones. Llevo la parte del grupo de sensibilización de la Comisión BIM Euskadi, trabajé con la Comisión Nacional BIM y, bueno, la verdad es que son muchísimas horas acumuladas en muchísimas actividades y, bueno, posiblemente a alguno le suene mi cara, ¿no? Como digo yo, mi cara digitalizada, que es la portada del libro Guía para implementar y gestionar proyectos BIM, que es, afortunadamente, para nosotros el libro sobre BIM en español más vendido a nivel mundial, ¿no? Más de 2.000 copias y ya a punto de salir la edición ebook, trabajando muy duramente para la revisión 2 del libro, que va a ser un avance bastante importante para próximos meses, y nos ayudó a organizar nuestra forma de ver la metodología, ¿no? Más de pues, casi 10 años de trabajo concentrados en este libro, y que es lo que nos ayuda a la hora de implementar en los diferentes tipos de clientes y demás. Si me veis que me pongo, miro hacia un lado, es porque me gusta estar pendiente de si hay alguna pregunta, alguna nota de los organizadores, y así lo tengo en el chat al lado. Bien, también tengo un blog que me ha dado a conocer bastante, que es el blog diario BIM Manager, ¿no? Que
que lleva ya también más de 10 años y que tiene muchísimos recursos para las personas que están empezando en el mundo BIM, bueno, pensando o continuando como un calendario de eventos, una selección bastante interesante de libros que empezó con BIM, pero bueno, se abrió hacia Lean Construction, hacia Facility Management, hacia diferentes tipos de conceptos que están todos relacionados, ¿no? Bien, dentro de este blog hay un artículo que me gusta destacar, ¿no? Que es este verano hemos hecho un trabajo muy intenso sobre los usos BIM, pero sobre todo procedimientos relacionados con los usos BIM, ¿no? A través de 7 live webinars que hicimos dentro del contexto de Boutique de New School y que todos ellos ahora mismo ya tienen su vídeo y tienen el proceso asociado, la explicación correspondiente y que yo creo que es bastante interesante para entender usos como el levantamiento de condiciones existentes, la coordinación, auditoría de modelos y class detection, planificación 4D, facility management 7D, estrategia de diseños, documentación 2D, bueno, en fin, yo creo que es bastante interesante y por eso os he traído esta referencia. En paralelo, también llevo un canal de divulgación. Todas estas cosas no las cuento para decir que hago muchísimas cosas y soy muy bueno, ni muchísimo menos, sino que para que tengáis referencias para luego poder ir a buscar y seguramente encontréis elementos, artículos que os ayuden, os ahorren horas. En este caso es BIM Channel, ¿no? El canal de divulgación sobre BIM en el que llevo ya 5 años trabajando, soy partner, socio del portal y que tenemos ahí muchísimos artículos y algunos de ellos pues ya han sido destacados o referenciados por otros entornos de divulgación o entornos académicos, ¿no? En paralelo, pues llevamos el podcast Ser Coordinates, que además pues es muy interesante cuando siempre tengo una conexión con México porque uno de los dos creadores originales del podcast, Luis Manuel Sánchez y Pablo Medina, pues son originarios de México, aunque si bien uno ya está en Estados Unidos y fue el primer podcast colaborativo a nivel mundial que se produce entre Estados Unidos, Nuevo México, República Dominicana y Guadalajara y Bilbao, aquí en España. Bueno, canal de YouTube, en fin, muchas referencias y como os decía, en la empresa Berrelam BIM tenemos la suerte de haber colaborado con múltiples empresas de diferentes sectores, constructoras, promotoras, universidades, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería de instalaciones, project management, colegios profesionales, fabricantes. Esto nos ha permitido tener una visión holística de todo, de cómo el ciclo de vida se evoluciona dentro del contexto de la sociedad, ¿no? Y siempre entender la perspectiva de cada uno de los agentes hace que la visión global se enriquezca notablemente y ayuda al sector y sobre todo nos ayuda a que cuando escribimos, hablamos en Ser Coordinates o hacemos un vídeo, podemos tener ese privilegio de esa visión más global, ¿no? Entonces, para que entendamos la percepción y el estado del arte desde donde partimos, es muy importante entender dentro del contexto de una administración pública y dentro del contexto de la vivienda, qué elementos existen en el mercado que nos están ayudando, qué entidades son tractoras, qué personas, qué influencers y en qué estado estamos, ¿no? Si llevamos poco, mediano o mucho en relación y todo eso pues nos lo van a marcar algunos elementos, ¿no? El estado del arte es un documento que debería existir en todos los movimientos de transformación, ¿vale? Y cada X tiempo surgen datos de este tipo. Esta misma semana pues he visto el primer documento que era Estado del Arte de BIM en África, ¿no? Me sorprendió muchísimo, ¿no? Yo no he leído nada sobre ese continente y bueno, pues era los pasos que se están dando en esta región, ¿no? Pero si vamos avanzando para conocer muy bien cómo está penetrando la BIM o la transformación digital enfocada en el sector concreto de la construcción, pues para eso es importante medir las licitaciones públicas, las licitaciones privadas o la obra privada y los observatorios que se están publicando. También pueden existir estudios de macroadopción, ¿no? Como el modelo de Vilar Sucar de BIM Initiative y que os enseñaré a continuación,
normativa que se va generando, ¿no? Tú puedes medir el nivel de evolución de un país en un aspecto determinado solo observando la normativa que tiene en ese ámbito concreto, ¿no? Las veces que se han revisado, cómo se utiliza en el sector, ¿no? Digamos, qué elementos de mejora sugiere el propio sector, pues todo eso son indicadores que realmente son bastante interesantes, ¿no? El nivel de madurez, los procesos que se están manejando, los agentes, el software, la formación, cómo se está desarrollando, bibliotecas, recursos, fuentes, eventos, diccionarios, etcétera, ¿no? Nosotros, para ordenar todo esto, hemos creado un concepto, o hemos adoptado un concepto que se llama el ecosistema de conocimiento y que despliega todos y cada uno de estos aspectos que estáis comentando en diferentes y múltiples bases de datos. Es tan complejo el elemento que estamos hablando que nos hemos inventado un nombre para referirnos a ello, ¿no? Nosotros hablamos que todo esto forma parte de un nuevo cubocimiento, ¿no? Una macla de bases de datos que deberían de estar relacionadas y que todas ellas nos van a ayudar a controlar o a tener una visión muy completa del estado del arte en esta transición digital, ¿no? En este sentido, los estudios de macroadopción nos dan datos tremendamente interesantes, ¿no? Es decir, ¿quién está liderando la transformación digital, ¿no? ¿Quién está creando la normativa? ¿Quién está posicionándose? ¿Quién está aprendiendo, ¿no? Y cuando vemos este estudio de macroadopción, que en España es el segundo, ¿no? Con lo cual ya es interesante, podemos hacer una comparativa, vemos que desde el ámbito de la administración pública solo hay 1,5 entidades. Cuando digo 1,5 es que una es una administración pública y la otra es una medio administración pública, ¿no? Una empresa público-privada, y que en este sentido, pues claro, te vas dando cuenta que las personas que han participado en este informe para dar la visión, pues pertenecen en un 90% al mercado privado, ¿no? Entonces, este es un punto, ¿no? En paralelo, pues también vas viendo quién impulsa las iniciativas, ¿no? Mediante una metodología de este estudio de macroadopción, que, como os digo, está tasada por los creadores de las mismas y que está utilizada a nivel mundial en más de 20 países, pues aparece como las iniciativas públicas pues están como relegadas a últimos lugares porque no se tienen tan en cuenta, ¿no? O los estándares nacionales específicos sobre BIM pues están en un porcentaje de uso muy bajo en una percepción del sector, ¿no? Este macroestudio lo que analiza es una matriz en el que primero se ve cómo los modelos de información pasan de un modelo básico colaborativo a uno integrado, ¿no? Lo que llamaríamos trabajar todos a la vez en el mismo entorno, preferiblemente en una nube, en online, en web, ¿vale? Y que para poder evolucionar en todo esto estamos utilizando una tecnología de hardware, software y logística, una serie de procesos y procedimientos que ordenan cómo hacer las cosas, ¿no? Y se están aplicando una serie de estándares o normativas o guías, ¿no? Entonces, en este sentido, pues aparecen unos diagramas de estrellas que nos van diciendo cómo de compensados o no estamos en un país, ¿no? Y aquí, bueno, pues aparecen que hay un aspecto muy elevado, muy avanzado de determinados tipos de impulsores, ¿no? Y cómo el aspecto de aprendizaje está en un nivel intermedio. Bueno, pues esto, el estudio completo podéis acceder a él a través de Building Smart, está totalmente publicado y accesible, ¿vale? Pero a mí lo que me gustan son las conclusiones y que entroncan directamente con la temática de BIM social, ¿no? Y es, la Administración General del Estado debe tener un papel totalmente activo. Estos son conclusiones, ¿no? Extractos de las conclusiones del documento, ¿no? Se dice esto porque no lo está teniendo, y si lo está teniendo, está haciéndolo a través de una serie de instituciones que no están llegando al fondo de la cuestión o están faltas de medios o no tienen el ritmo suficiente que deberían de tener o tienen una falta de liderazgo o de comunicación, en fin, son varios aspectos en este sentido, ¿no? Además, se sabe y todo el mundo pues lo conoce, que uno de los principales problemas de los cambios de adopción, tanto en la administración pública como en el sector de la construcción, es que precisamente no es solo un cambio tecnológico el que estamos sufriendo, estamos sufriendo un cambio cultural de la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese aspecto es realmente importante y es posiblemente uno de los que más resistencias están teniendo dentro de las administraciones públicas.
Otro aspecto importante es ¿para qué quiere BIM o para qué se quiere hacer un cambio en la transformación digital dentro de las administraciones públicas, ¿no? Bueno, pues ahí es bastante importante, ¿no? Porque hay empresas que sí han hecho este estudio y, como por ejemplo Alokabide en el País Vasco, ¿no? La empresa de gestión de vivienda pública de alquiler, coordinada por Dirección General de Vivienda, pues antes de hacer todo su plan de transformación digital, hizo un estudio muy pormenorizado, que además lo encargó a una universidad, la Universidad del País Vasco, sobre los principales parámetros que deberían de ser gestionados y controlados como una administración pública de gestión de viviendas, ¿no? Aquí para mí este es como uno de los primeros grandes titulares, es decir, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son los verdaderos datos que a mí me van a aportar valor y que en consecuencia van a aportar valor a los que viven en ese edificio, a los ciudadanos, ¿vale? Y a partir de eso voy montando el resto de la estrategia tecnológica, ¿no? Si yo sé hacia dónde ir, pondré los medios más fácilmente que si simplemente empiezo a andar el coche y no sé qué dirección tomar, ¿no? Bien, y en paralelo, una vez que yo sé hacia dónde tengo que ir, pues puedo armar una serie de herramientas, pliegos, manuales, protocolos que van construyendo los cimientos de todo este cambio, ¿no? Entonces, para ello debería de existir unas guías BIM a mayores, lideradas por las entidades centrales, y ahora mismo están habiendo diferentes tipos de guías por diferentes regiones, con diferentes impulsos, y falta un consenso o un liderazgo en esta línea, ¿no? Si bien es cierto que aparecen normas como la ISO 19650 que en el contexto de las administraciones públicas ayudan enormemente porque le pone un lenguaje, le pone una estandarización a determinados tipos de procesos y eso genera mucha confianza en un entorno público, ¿no? Igual que la ISO 9001 en un momento ayudó el concepto de calidad desde un punto de vista, u otras normas en esa misma línea, ¿no? La de riesgos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso viene a ayudar en este sentido, ¿no? Y por lo tanto, otro de los puntos importantes relacionado con todo lo anterior es la formación relacionada con BIM debe de integrarse en todos los entes formativos, ¿no? Bueno, en este sentido, tenemos una serie de entidades tractoras que deberían de existir en todos los países que tengan un ministerio de vivienda, una agencia de vivienda, una empresa municipal de la vivienda o similares, deberían de empezar a tomar el liderazgo y ser los verdaderos ejes tractores de todo este cambio, ¿vale? No esperar a que el mercado se regule a sí mismo, sino que necesitamos esa guía, ¿no? En España tenemos la comisión BIM, Nacionales BIM, y la comisión interministerial, ¿no? Por regiones tenemos tres grandes liderazgos, que está la Comisión Construir el Futuro de Cataluña, la más antigua, la que más trabajo lleva realizado, la que más referencia ha dado a todo el sector, la Comisión BIM Euskadi y Fomento de Andalucía. Es posible que existan otras, si bien posiblemente estas sean de las más conocidas, ¿no? Y existen determinadas entidades públicas que están generando también una gran referencia, ¿no? En las grandes infraestructuras, ¿no? El Ministerio de Fomento y de Transportes, digamos, como en primer lugar, y a partir de él, aeropuertos, puertos del Estado, ferrocarriles, carreteras, etcétera, son los principales agencias, ¿no? Que están tirando del país, ¿no? Y en España tenemos la enorme suerte de tener Building Smart Spain, que fue la primera gran entidad, en este caso sin ánimo de lucro, que impulsó el BIM en España, ¿no? El problema que tenemos a día de hoy es que las dos principales, los que deberían ser los principales líderes, están totalmente inactivos, ¿vale? No se conoce actividad de la comisión BIM desde hace año y medio, ¿vale? Si tienen actividad no es pública, no se conoce, ¿vale? De hecho, había un observatorio que está desactualizado y la comisión interministerial no se conoce actividad desde su creación, ¿no? Con lo cual esto genera una incertidumbre realmente importante en el sector, pero el sector no se para. El sector tiene que continuar, ¿vale? Y para ello, ¿vale? Bueno, pues hay zonas geográficas como la comisión BIM Euskadi en este sentido, ¿vale? Disculpadme un segundito que tenía el
el teléfono con sonido y lo apago inmediatamente, ¿vale? Pues tiene una hoja de ruta con una serie de cuestiones y ahí se ha creado pues una serie de itinerarios. En realidad, más que haberse generado esta hoja de ruta, la hemos construido, en este caso, cuando digo hemos, es Berrelam BIM, la ha construido a partir de todas las pequeñas hojas de ruta de diferentes administraciones y, sobre todo, hitos de administraciones públicas que han ido generando pliegos, licitaciones, planes de implementación. Esto es muy, muy importante porque muchas veces los ciudadanos, los técnicos, dicen que las administraciones no están haciendo nada o están haciendo muy poco, ¿no? Yo, en esta región que conozco muy bien, pues estamos hablando que desde hace 3 años la administración pública empezó a poner las bases para tener formación interna, empezando por una formación cultural del BIM. Yo creo que es muy importante que una administración pública empiece por esas bases muy sencillas, ¿no? Conceptos básicos a partir de los cuales empezar a desplegar el resto de formaciones más avanzadas, más técnicas, más especializadas, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues se generaron diferentes administraciones, ¿no? Todo esto fue liderado por Dirección General de Gobierno Vasco y la Comisión BIM Euskadi ayuda a través del clúster de la construcción a ir armonizando todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y se va viendo cómo realmente el sector está avanzando y ya hay casi más de 20 entidades de administraciones públicas de diferentes sectores que ya tienen están licitando, están implementando BIM en este sentido, ¿no? Como os decía, en paralelo, las licitaciones públicas, que además son indicadores realmente importantes para que yo como ciudadano, ¿no?, ver cuánto dinero público se está empezando a gestionar mejor, ¿vale? Estamos hablando de que en un año se pueden estar gestionando decenas de miles de millones de euros en licitación pública y a mí me gustaría, como ciudadano, de hecho, esto viene, o sea, esta exigencia como ciudadano la hablaba ya José Manuel Zaragoza, uno de los integrantes de BIM Learning, ¿no? Un entorno muy conocido y además autor o coautor con Miguel Moria de uno de los primeros libros sobre BIM en español que se hicieron en España, ¿no? Y decía precisamente eso, que él como ciudadano exigía que se implantara BIM para que los recursos públicos se utilizaran mejor, ¿no? Eso sería ya una de las líneas de la definición de BIM social, ¿no? La exigencia de optimizar los recursos públicos, ¿no? Entonces, uno de los indicadores que son las licitaciones BIM, pues lo que nos dicen es que a lo largo de todos estos años estamos ya en más de 1.500 millones es decir, de lo que se ha mirado, de lo que se ha analizado, ¿vale? A lo largo del 2019, el segundo semestre, hasta el primer semestre, que es el último dato que tenemos, pues había ya más de 1.500 millones de euros de financiación, o sea, de inversión pública, en los cuales ya había pliegos relacionados con BIM de una manera u otra, ¿no? Repartidos de diferentes maneras, pero está desfasado. Este informe tiene ya 1 año de antigüedad y, por tanto, no sabemos qué evolución ha tenido todo esto. Las estimaciones a partir de licitaciones que siguen saliendo es que actualmente deberíamos de estar cercanos a los 3.000 millones de euros. Eso significa que en año y medio es posible que se haya duplicado todo el número de licitaciones, ¿no? Que es un dato realmente importante. Y además, estos indicadores nos hablan de los niveles de madurez de cómo se está implantando BIM en las diferentes regiones, por especialidades, ¿no? Y esto yo creo que es interesante. En un momento dado, debería haber observatorios específicos de ámbitos tan importantes como la vivienda pública, ¿no? O comparativos entre el mercado privado y el mercado público, cómo se está licitando o cómo se está construyendo en BIM a través de observatorios específicos, ¿vale? Bien, siguen evolucionando los observatorios y nos dan mucha información y, de nuevo, es aquí la Building Smart quien ha creado un dashboard de licitaciones en el que sí que ya puedes empezar a mirar por una provincia concreta, es decir, es un dashboard dinámico de Power BI y, por lo tanto, permite hacer filtros dinámicos por entidades, por fechas, por zonas geográficas, por tipologías constructivas y no sé si en este caso hasta tendríamos el sesgo de la vivienda. Lo que sí que es cierto es que aparece, por ejemplo, la vivienda municipal de Sevilla, ¿no?, con 8 millones de
de euros de licitaciones, ¿no? Aparece la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid, ¿no? Con 4 millones de licitaciones. Bueno, en fin, son datos realmente interesantes que nos dan ciertos órdenes de magnitud y que está claro que no estamos hablando de miles, sino que estamos hablando de cercanos a los miles de millones, ¿vale? Entonces, eso es un aspecto importante para ver la representación de todo el avance de todo esto, ¿no? Y entidades de referencia, pues evidentemente tenemos dos grupos, ¿no? Las públicas y las privadas, ¿no? Aquí deberíamos de tener en España el liderazgo de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, que agrupa a centenares de entidades públicas de vivienda. En este caso, pues ha habido algunas que han ido, digamos, más rápidas que otras o que se han movido o han decidido invertir de una manera bastante clara, ¿no? Y ahí de nuevo tendríamos por regiones, la región de Cataluña, pues ha puesto a través de infraestructuras de Cataluña, del Ayuntamiento de Barcelona, del Instituto Incasòl, ¿no? Pues han generado muchísimas licitaciones en este sentido y lo mejor de todo, de nuevo aquí otro dato importante, han generado manuales específicos y guías específicas de cómo licitar en BIM, el libro blanco BIM de la Generalitat de Cataluña y guías en este sentido, ¿vale? Bien, un segundito. Gracias por dejarnos por necesito. Ya. Bien, entonces, en este sentido, posiblemente una de las iniciativas más potentes en cuestión de vivienda pública la ha liderado la Dirección General de Vivienda de Gobierno Vasco y a través de sus otras dos entidades que son Visesa, Gestión de Proyectos y Suelos, y Alokabide, Gestión Pública del Alquiler. Todo esto a través de un plan estratégico alineado con proyectos europeos dirigido por Pablo García Astrain, que es el director de vivienda y uno de los responsables que se haya impulsado todo esto. Lo interesante de esto es que se han movilizado más de 50 empresas consultoras para un macroestudio de cómo mejorar la situación de la vivienda pública enfocada con diferentes patas, ¿no? Una de ellas, por supuesto, temas de energía, ¿no? Reducción de consumos energéticos, ¿no? Pero otras relacionadas con la confortabilidad, con la accesibilidad, la optimización de la gestión para control de la información y, por lo tanto, que los usuarios tengan mayor accesibilidad a la información relacionada con su vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proyecto que parte de él está publicado, bueno, perdón, el 100% del proyecto está totalmente publicado en la página web de Alokabide y un extracto de todo ese trabajo se publicó en el canal BIM Channel como una referencia en este sentido, ¿vale? Es importante también esta mezcla público-privada que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en el sector privado de vivienda, tenemos posiblemente a la primera promotora de viviendas que habló de BIM en España, que es Vía Célere, ¿no? A día de hoy un referente clarísimo, no solo por cómo empezó a mover todo esto, sino porque empezó a introducir cuestiones tecnológicas realmente importantes como los baños prefabricados, la introducción del Lean Construction, en fin, un referente que además lo publicaba en congresos, ¿no? A partir de ahí, pues salió Neinor Homes, que posiblemente fue uno de los grandes cambios en el sector residencial, es decir, cuando se introdujo Neinor Homes en la obligatoriedad de que todos sus proveedores estuvieran homologados en BIM, a partir de ahí yo creo que se desencadenó en una serie de acciones que es que prácticamente todas las promotoras principales de este país empezaban a trabajar con BIM de una manera u otra, ¿no? Metrobacesa, que posiblemente era la más grande, Aedas Homes, Aelca, Amenábar, Jaureguizar, Altuna y Uría, bueno, estas tres últimas muy centralizadas en el País Vasco, si bien Amenábar tiene una presencia en España realmente importante, ¿no? Pero entre todas ellas estamos hablando que están construyendo más de 11.000 viviendas al año, ¿no? Que son cifras realmente importantes, ¿no? Aquí estamos, os he traído pues una cifra de las últimas estimaciones de negocio que había del 2019 entre las diferentes empresas y veis que todas ellas, ¿no? Tienen números realmente impresionantes, ¿no? Hay falta los
los datos de Metrovacesa, que seguramente multiplicarían esto con verdadera referencia, o sea, con verdadera importancia, ¿no? Aquí debería de establecerse ya una primera conexión entre vivienda pública y vivienda privada. Entornos de discusión. ¿Qué se está mejorando en unos sitios o en otros? ¿Quién debería de promover esto? Entiendo claramente que debería ser la administración pública, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado privado tiene sus propios intereses comerciales lógicos, ¿no? Y es lo que más le interesa, ¿no? Generar un buen producto, una buena vivienda para ser competitivos en el sector y tener una buena rentabilidad económica para poder seguir con todo este proceso, ¿vale? Y, evidentemente, lo que no se va a parar es a ver qué tal la administración pública, qué tal está haciendo sus viviendas y cómo podemos ayudarle. Eso no va a suceder. Pero sí que es cierto que si se promocionara todo esto, sería mejor. Es posible que pudieran existir comisiones, entornos de trabajo que yo que desconozco, ¿no? Y por eso no los cito, pero pudiera ser posible que eso exista, ¿no? Pero si existe y no se sabe, pues debería de ponerse encima de la mesa con mayor énfasis para que el sector lo conozcamos, ¿no? En el País Vasco es bastante interesante cómo todas estas entidades han generado unas sinergias realmente potentes y cómo el peso, ¿vale? Cómo el peso de la parte de viviendas es realmente importante, ¿no? Estamos hablando de que muchísimas de las entidades que están traccionando tienen una vinculación directa de vivienda, ¿no? Casi un 30-40% de las entidades están tirando del sector a través de la generación de vivienda pública, ¿vale? El artículo que se estaba comentando antes, que ha sido bastante, ha tenido bastante repercusión en el sector. De hecho, Autodesk ha generado un caso de éxito a partir de este artículo, ¿no? Del BIM en alquiler al BIM social, BIM aplicado a la gestión de viviendas públicas, y que, como os decía, liderado por Gobierno Vasco, Visesa y Alokabide. Alokabide es la gestión pública de alquiler. Ahí se desarrolló este artículo, lo podéis acceder, son casi 12 páginas, ¿no? de documento, y vais a tener muchísimos detalles de todo el proceso de parametrización, la búsqueda de los datos más interesantes para gestionar, cómo se pueden introducir dentro de un modelo, cómo se puede automatizar para que al elemento, al objeto que está incluido dentro del modelo le llegue ese dato y quede totalmente estructurado. Todo eso, cómo relacionarlo con temas energéticos, con temas de orientaciones, y eso vinculado para poder ser, o sea, todo eso preparado para ser exportado a un programa de mantenimiento, de gestión de mantenimiento, mediante un estándar conocido que se pueda aplicar de forma masiva a todos los proyectos a futuro, ¿no? Entonces, hay otras entidades, ¿no? Hemos citado Dirección General de Gobierno Vasco, pero a nivel de Madrid, la Asociación de Promotores de Inmobiliarios de Madrid hace varios años creó una iniciativa que era apoyar la creación o generación de un programa que se llama CIPE Urban, que sirve para comprobar la normativa urbanística de un modelo en formato IFC. Eso se introdujo en el Ayuntamiento de Madrid y en otro ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, ¿no? Madrid capital, y luego está la región, Comunidad de Madrid, y un pueblo bastante importante, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, ya lo lleva utilizando desde hace varios años con bastante éxito. ¿Para qué? Para agilizar. Recordemos que esto es otro concepto importante del BIM social, y es, si tenemos determinados tipos de gestiones públicas que se tarda mucho tiempo en realizar, eso afecta a la actividad del sector, y si afecta a la actividad del sector, como por ejemplo es la construcción, está afectando a empleos, está afectando a economía, está afectando a nuevos negocios que se pueden implantar alrededor de las nuevas viviendas que se están generando. Es decir, vemos que el retraso de una gestión pública puede tener un impacto en la sociedad realmente impresionante, ¿no? Por lo tanto, ese aspecto del BIM social implica ayudar a la administración a que todas estas gestiones se agilicen y, por lo tanto, podemos poner actividades de valor para la sociedad antes de tiempo, ¿no? Deberíamos de llegar en una administración digitalizada completamente casi a la automatización de la concesión de licencias. No estoy inventando nada. Esto lo hace ya el gobierno de Singapur desde hace 10 años, que implantó un sistema de fiscalización automática de modelos BIM para generación de licencias. Bien,
Otros referentes importantes son las guías, como hemos dicho. Necesitamos tener y disponer de esas guías de referencia. En este caso han salido guías muy importantes como la guía BIM de infraestructuras ferroviarias del País Vasco, ¿no? ETS, de puertos del Estado, ¿no? También el Consejo de Colegios de Arquitectura Técnica y Aparejadores de España ha sacado una guía. En los colegios de obras públicas, ¿no? Ingenieros civiles, técnicos, ha sacado una guía de apoyo a contrataciones públicas. Y todo esto ayuda de nuevo a que la administración pública tenga referencias de cómo hacer las cosas, ¿vale? Bien, en paralelo existen dos grandes guías generadas otra vez por la Building Smart, ¿no? Que son la guía BIM para propietarios y gestores de activos, es decir, si yo ahora fuera un responsable de una administración pública, un responsable de un departamento de vivienda, inmediatamente iba a descargar este documento, ¿vale? Y si por casualidad dentro de todos mis activos de gestión de vivienda tengo vivienda protegida, que puede ser perfectamente, ¿no? Casi cualquier entidad pública o privada que tenga un edificio de viviendas en un casco histórico, en un altísimo porcentaje va a tener patrimonio. Yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos donde colaboré con un estudio de arquitectura, estábamos documentando un edificio de viviendas en la calle Alcalá de Madrid, que es una de las calles más conocidas, y que además se tenía un teatro y toda la fachada estaba protegida por patrimonio y se tenía que conservar de una manera, total, y todo eso, pues, catalogarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros la importancia que es tener en paralelo estos dos documentos porque en algún caso va a ser importante, ¿vale? Bien, es cierto que no tienen un epígrafe de vivienda pública, pero prácticamente el 100% de la información que vamos a disponer en ellos va a ser práctica para ayudar a gestionar BIM en ámbitos de la administración pública, ¿no? Pero sí que es interesante tener un ojo, un vistazo a los grandes referentes en el sector de viviendas, ¿no? Que son grandes ferias, en este caso el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, es una de las grandes ferias del sector inmobiliario, y la feria Reveal en Barcelona, que tiene un área realmente importante sobre temas de arquitectura avanzada, construcción 4.0 y temas inmobiliarios, y que tiene distintas referencias de BIM en vivienda pública y que, por lo tanto, son entornos donde se pueden sinergiar iniciativas importantes, ¿no? Por lo menos sabemos testar en qué estado está directamente con los expertos en vivienda, ¿no? Por lo menos en una gran mayoría de vivienda privada, pero desde luego van a darnos todas las pistas necesarias para poder aplicar determinados indicadores, determinados ratios a la vivienda pública, ¿vale? Bueno, llegando a la parte final, hemos introducido todo esto para entender el BIM social, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que teníamos era una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando hablamos de BIM social, entendiéndolo como una tecnología que viene a implantarse dentro de la administración pública, cuyo fin último y primero es ayudar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que una administración pública debe implantar BIM porque debería ser un modelo de referencia, ¿no? En esa transición digital. Debe ser liderazgo, ¿no? Ya lo decía el estudio de macroadopción, ¿no? En todos los ámbitos de la sociedad y en todos los sectores. Además, debe de propiciar la colaboración interna, interdepartamental, multidisciplinar, multiadministración, mercado público y privado, ¿vale? Para mí, BIM social implicaría todas estas cuestiones, ¿no? Además, con un fin claro de publicar la información, democratizar la información, control de inversiones, control de resultados, control de procesos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a traccionar el mercado, ¿no? Y todo ello publicando resultados, aplicar todo esto para un nuevo aprendizaje de las lecciones aprendidas y que sea la administración pública la que lidere todo esto y no lo relegue al ámbito de la universidad, de los centros tecnológicos, de los grupos de usuarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por supuesto,
Esto tiene un fin clarísimo, que es reducción de horas de gestión pública. Si esto lo reducimos en los términos que se están analizando, podemos llegar a disponer de miles de millones de euros para hacer más cosas, ¿vale? Bien. Y, por lo tanto, como decíamos también, esa democratización de la información como aspecto básico de la obra pública, ¿no? Y a mí me venían ideas o palabras como todo esto implicará solidaridad, equilibrio, equidad entre diferentes entidades que están traccionando o que están impulsando todo esto. Para complementar esta definición de bien social, nos hemos ido a lo que sería el concepto de la gobernanza, y lo más parecido que hemos encontrado es la gobernanza en telecomunicaciones, ¿no? Sí que es cierto que podríamos haber encontrado paralelismos con la responsabilidad social empresarial, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es cierto que esta definición nos ha ayudado bastante, ¿no? Porque al final de lo que habla de la gobernanza es alimentar, ¿no?, una serie de tecnologías de información y comunicación en la estrategia de país, ¿vale? Es decir, tenemos que impulsar desde la administración pública, ¿no?, proporcionar una serie de tecnologías estructurales, organizativas, para conseguir todo ese proceso global de optimización de los recursos públicos, ¿no? Mecanismos, ideas estratégicas, pero claro, esto implica unas enormes dificultades a la hora de la implantación, problemas culturales, problemas de rechazo, ¿no?, de cambio, de obsolescencias, de determinados tipos de inercias, ¿vale? Pero esto es absolutamente factible porque se ha conseguido en otras instancias de la administración pública. Es decir, si hablamos de dinero, Hacienda, esto está implantado a nivel transversal, son mecanismos automáticos y han generado una cantidad de ahorros en la administración pública realmente importante, ¿no? Disponer del dinero de una manera más eficiente o gestionarlo, ¿no? Bueno, pues todo esto se podrían tomar todas estas iniciativas y llevarlas a los determinados sectores, ¿no?, sabiendo que tecnológicamente es factible, ¿vale? Entonces, dando un paso más en este sentido, BIM social implica una optimización de la gestión económica, como hemos dicho, ¿no? Capacidad de generar ahorros en base a optimización de recursos, que en el sector de la construcción es tiempo y presupuestos, ¿no? Puedo terminar las obras antes de tiempo y pueden entrar en funcionamiento antes y, por lo tanto, es un beneficio para el ciudadano, ¿no? Si he ahorrado dinero, pues igualmente dispongo de más recursos. Pero como administración pública tengo otra responsabilidad, que es generar legislación, generar normas que ayuden a que toda esta implantación de BIM sea más efectiva, ¿no? En el ámbito de la normativa enfocada hacia viviendas, ¿no?, está enfocado a tener un mayor confort, hacia vivir mejor, básicamente, ¿no? Y todo esto con un liderazgo o una visión de desarrollo de país, es decir, la administración pública tiene la responsabilidad de diseñar, construir y mantener ciudades y generar urbanismo, infraestructuras de comunicación, garantizar el suministro eléctrico, ¿no?, infraestructuras de salud, educativo, industrial, ¿no? Y, como decíamos, todo ello debería de englobarlo de una manera estratégica, ¿no?, liderando la industria 4.0, liderando la construcción 4.0, generando estándares para integrar, simplificar los procedimientos en grandes bases de datos que sirvan hacia los propios ciudadanos. El Big Data aplicado por la administración pública con el fin último del ciudadano, ¿no? En este sentido, yo tengo dos gráficos que me gustan bastante, que es el gráfico tradicional del ciclo de vida dentro del sector de la construcción y cómo en la perspectiva de la economía circular, ¿vale?, nos hace calibrar muchas de las decisiones que se tienen que poner en marcha dentro de la perspectiva del sector y de la administración pública, ¿no? Como conceptos relacionados con el reciclaje, con la distribución de materiales, como la duración de los materiales, el consumo energético, esa producción o reutilización, pues son aspectos críticos que, sinergiados o unidos con el ciclo de vida de los activos, harían que esa visión, esa estrategia se optimizara aún más, ¿no? Ni que decir tiene la estrategia de los residuos, ¿no? El sector de la construcción es uno de los residuos uno de los sectores que más residuos genera, ¿no? Pues ahí se podrían generar determinados tipos de ideas que impulsaran ese cambio diferente, ¿no? Lo mismo podríamos verlo con otra perspectiva, ¿no?
estas son todas las capas de información que podríamos llevar desde lo más global hasta lo más particular, ¿no? Desde el mundo hasta el ciudadano, ¿no? Y cómo, si somos capaces de integrar todas estas capas de información a través de tecnología, estaremos resolviendo problemas a los ciudadanos, ¿no? Es decir, que un ciudadano tenga la capacidad de saber rápidamente un dato relacionado con su ciudad le podría ahorrar o tomar decisiones de si me merece la pena comprarme un coche o no, porque el tráfico es mejor, es peor, o tengo más accesibilidad al colegio, al centro de salud, etcétera, etcétera, ¿no? A veces esas cosas se intuyen, pero si tuviéramos datos precisos, totalmente estructurados y organizados a través de todas las tecnologías disponibles, pues eso significa, como decíamos, ayudar directamente al ciudadano a tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a ahorrar? Es decir, ¿cómo se mete todo esto dentro de la administración? ¿Vale? Voy un poquito justo, voy a tomarme 5 minutos más y el principal punto donde podemos atacar es en lo que se denomina las interfaces del ciclo de vida, ¿no? Estos espacios donde realmente tienen un coste muy importante para cualquier tipo de desarrollo de proyecto, por supuesto que en el de vivienda pública, ¿no? Esos cambios de información entre los agentes del sector, cuando se licita, cuando se entrega la vivienda a final, ahí se producen unos vacíos enormes que podemos suplir, podemos coser con la tecnología. En este caso, el modelo generado por la metodología BIM va a ayudar enormemente a centralizar toda esta información y generar estas bondades, ¿vale? Pero tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Esto, digamos, es uno de los grandes booms, ¿no?, de las últimas semanas, que es, pues, Fernando Morales, de BIM 6D, a través de su ponencia BIM ya no existe, por favor, no le hagáis caso, BIM sí existe, por supuesto, ¿vale? Simplemente lo que quería enfatizar es que BIM es muchísimo más que esto, que solo la metodología, sino que es transformación digital, es colaboración y son muchas más cosas, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó de su charla es que nos hemos centrado enormemente en solo 2 fases del ciclo de vida, ¿vale? Bueno, 2 fases, el diseño, la construcción y las operaciones y mantenimiento, pensando que es en las operaciones y mantenimiento donde generalmente se genera el mayor potencial de ahorro, ¿no? Y resulta que es a través de la gestión de la información que se produce en la suma de todos estos activos conectado a la ciudad, ¿vale? Empieza a producirse un nivel de negocio y de estrategias realmente importante que puede multiplicar enormemente el valor agregado, el valor conseguido por toda esta transición digital, ¿no? Pero bueno, esto es una información que está sacada de un blog, OpenText, y que lo que decía es que si a todo esto le sumamos la interrelación de la tecnología, el Big Data, el Internet of Things, la información que vamos obteniendo del gemelo digital de cada uno de los edificios en ciudades inteligentes, todo esto puede llegar a multiplicar a su vez por 10 el beneficio que se puede obtener en la sociedad. Yo creo que estamos hablando de algo realmente espectacular en términos de recursos económicos para un país, ¿no? Si me tomo los datos de la Unión Europea, que dice que yo puedo estimar un 10% de ahorro, aquí ya estamos empezando a tener unos porcentajes importantísimos, ¿no? Si os fijáis, 3.000 millones de euros, pues ahí podríamos haber generado casi 300 millones de euros de ahorro en estos 3 años solo en estas tipologías de proyectos, ¿no? La Administración Pública Española, de media en 5 años, puede llegar a licitar más de 100.000 euros de licitación pública, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tomamos todas estas cifras, la administración pública dispondría de medios para poder catalizar todo esto de una manera realmente extraordinaria y sobre todo con un impulso importante, poniendo mucho dinero de por medio. No digo que no ponga dinero, que lo ha hecho. Digo que frente a esos 600 millones de euros, que es ahorro adelantado, gracias a todos los estudios que avalan este ahorro que se puede conseguir en el sector, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que los apenas 22 millones de euros que se han puesto, y estas cifras están mayoradas, ¿vale? Es una cifra muy insignificante para lo que debería estar poniendo encima de la mesa el sector público para traccionar y conseguir todas estas bondades que estamos hablando, ¿no? Todos estos ahorros se consiguen en diferentes etapas, esto lo paso bastante rápido, pero es en operación y mantenimiento, como decíamos, y en esa nueva forma de vivir el edificio en el cual tenemos
ya un Big Data que empieza a alimentar todo lo que sería la posible sensorización, ¿no? Gestión de contratos, gestión de documentos, gestión de consumos energéticos, gestión de residuos, afecciones de obras, de rehabilitaciones, de reformas, de inventarios, de reubicaciones, etcétera, ¿no? Las incidencias de movimientos, cómo incide un edificio en la urbanización donde se posiciona, el tráfico de vehículos, todo eso se podía integrar y con toda esa información generada generar estos valores de los que estamos hablando. Todos y cada uno de estos aspectos deben de ser controlados. Alguien debe estar liderando todos estos aspectos, ¿vale? Bueno, yo creo que he llegado ya al tiempo final y simplemente lo único que quería, o de las últimas cosas que quería decir es: todo se puede catalizar a través de tecnologías existentes. Esto ya está tremendamente analizado por conceptos como la industria 4.0 y está llevado a mayores o está organizado por matrices o datos como la matriz de madurez del Reino Unido, ¿no? Desde el level 0 al level 3, ¿no? Y que aquí tenemos otra forma de verlo, o a través de otras matrices de niveles de madurez que hablan de capas tecnológicas que se pueden producir y que, de nuevo, una administración pública debería de estar cosiendo todas estas tecnologías e implementándolas dentro de la administración para generar un beneficio para el usuario final, ¿vale? Bien, bueno, esto igualmente lo voy a terminar de pasar y las últimas 2 diapositivas que tenía era sobre referencias públicas de gran interés que ayudan a que este BIM social se está realizando de verdad. ¿Cuándo se realiza? Cuando tenemos una administración pública que analiza los procedimientos, cómo supervisa los proyectos, cómo valida la normativa de vivienda, cómo la empieza a automatizar, cómo genera esa información para llevarla automáticamente a sistemas de GEMAO, ¿no? Sistemas mantenidos por ordenador, ¿no? Y todo esto lo hace a través de proyectos piloto que comienza a evolucionar y generando procesos de supervisión, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto que estábamos viendo es el procedimiento de Dirección General de Vivienda y otro ejemplo de BIM social, como digo yo, es BIM entendido como una herramienta que puede ayudar a comunicar a la sociedad qué se va a hacer. En este caso, imaginaros el impacto que puede tener unas modificaciones de una infraestructura ferroviaria, una ampliación, una nueva línea de metro. Toda esa información se puede utilizar para enseñarla a la ciudadanía, ver qué impacto va a tener en sus vidas, en su día a día, de una manera muy visual, que no sea solo un cartel con una cifra y unos meses, sino que realmente tengan información dinámica para que puedan, incluso en determinados momentos, activar la participación ciudadana en base a información, a modelos centralizados de información, a canales de colaboración con la administración pública, ¿no? Ese es el verdadero, las verdaderas herramientas que se tienen que poner en marcha, empezar a mezclar las bases de datos, empezar a interoperar entre las diferentes instancias para que el ciudadano, cuando tenga una propuesta, pueda llegar fácilmente e incluso pueda actuar sobre el propio modelo generado visualmente y aportar mejoras en todo eso, y que no sea un texto plano que tú tienes que estar escribiendo para describir una idea que podrías haber dibujado o simplemente referenciado en ese modelo compartido, publicado, abierto, ¿no? Entonces, no digo que Generalitat de Valencia con esta obra haya hecho todo esto, pero sí que muchos de sus usos BIM estaban llevados hacia optimizar recursos públicos, ¿no? Integraciones de bases de datos, ¿no? Generación de requisitos para ir automatizando determinados tipos de procesos, ¿vale? Y está claro que ahora mismo es una de las referencias claras de licitaciones de obras públicas, ¿no? Y que ayuda a entender muchos de los aspectos que hemos estado hablando, ¿no? El último caso que tenía era, pues, lógicamente, el que veáis una imagen de la gestión de vivienda pública de alquiler de Alokabide, ¿no? Cómo, pues, caracterizó todos los parámetros necesarios, ¿no? En un macro Excel generado por la Universidad del País Vasco, y que a partir de él nosotros empezamos a trabajar. Aquí sí que empezó nuestro trabajo de Verelan BIM. Empezamos a buscar las lógicas, eliminar registros innecesarios, ver qué registros pertenecen a un modelo virtual constructivo y cuáles no, cuáles son de los propios gestores de vivienda pública, que son los que tienen que introducir cuándo se genera el expediente, cuándo se automatiza, cómo se puede digitalizar
activos existentes de una manera más ágil. Bueno, fueron muchos de los trabajos que estuvimos analizando porque al final este proyecto en su totalidad lo que pretende es llegar a digitalizar el 100% de los activos de vivienda pública. Estamos hablando de más de 7.000 viviendas digitalizadas. En este proyecto piloto se hizo con 2 promociones, en total 175 viviendas, pero una muestra muy interesante para poder entender cómo poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Y aquí, de nuevo, estamos hablando de cómo el análisis bien entendido de los procesos, de cómo digitalizar un parque de vivienda pública, no solo se trata de hacer un modelo BIM, que es la parte más visual, sino que se trata de integrar bases de datos, de interoperar de una manera mucho más efectiva, que el dato vaya fluyendo sin que se vaya perdiendo por el camino, eso que decíamos de coser las fases, ¿no? Y que además todo el sistema vaya enriqueciéndose poco a poco, ¿vale? Por la el propio crecimiento de la base de datos y por la interacción con los usuarios, por un lado, y con los gestores de la vivienda, con mecanismos que existen como inteligencias artificiales, como Internet of Things, todas esas tecnologías que están llamadas a incrementar la productividad. Sí que es evidente que todo esto es escalable. Esto se tiene que planificar. Fijaros, esto lleva más de 3 años y todavía tiene todos 2 o 3 años más por delante para seguir, creo que en su totalidad son 4 años el ejercicio anterior y creo que serán otros 4 años. Es decir, son muchos años para que se vayan desplegando todas estas tecnologías y todas estas bondades que van a ayudar a digitalizar la vivienda pública y que, como digo, en el momento en que esté puesto en marcha todo esto, la cantidad de ahorros que se pueden haber generado son realmente extraordinarios, ¿no? Por poner simples ejemplos, ¿no? Desde el mero hecho de que la entrega de la información sea ya totalmente digital hacia los usuarios, esos usuarios que podrán estar en una tablet y poder añadir con un simple clic qué elementos están fallando, ¿no? Pues aquí no hay una pintura que está mal, aquí hay un enchufe que no funciona de electricidad, ¿no? Aquí hay un grifo que sale muy fuerte el agua, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso poderlo introducir en un entorno digitalizado y claro, ¿no? Es decir, es muy fácil para una persona que pasea por una vivienda virtual poder decir dónde está el error, ¿no? Y que todo eso de forma casi instantánea vaya hacia la persona que tiene que solucionarlo, todo eso al estar centralizado genera una cantidad de optimización a la hora de enviar los recursos para resolver ese tipo de problemáticas, ¿no? O saber rápidamente que está saltando una alarma de ocupación de una vivienda que no debería haber sido ocupada, ¿no? Y que fácilmente sepamos en qué activo es, ¿no? Que podemos tener un mapa de ciudad donde se vea fácilmente el edificio, la vivienda, etcétera, y que inmediatamente puedas dar un aviso a policía para que pueda inmediatamente acercarse, ¿no? Fijaros qué funciones se pueden poner en marcha, ¿no? Desde esta perspectiva de BIM social para ayudar al ciudadano. Yo recuerdo haber leído este verano varias veces ocupaciones ilegales de viviendas, algo que es, a mí se me revuelve el cuerpo entero solo de imaginar esa situación, ¿no? Y que en algunos casos la persona puede estar meses para poder liberar la vivienda que es suya, ¿vale? En otras regiones tienen la suerte de que pueden liberarla en horas, 48 horas, pero imaginaros 2 días fuera de tu propia vivienda. Bueno, pues todo esto, la integración de tecnologías no es solo para que quede algo bonito, ¿no? Estamos hablando de que en un futuro ideal, cuando tengamos sistemas de reconocimiento o de inteligencia integrados con las viviendas, el mero hecho de que alguien que no pertenezca a esa vivienda entre, ya debería de saltar un mecanismo que avise a determinados tipos de policías o similares para que puedan mitigar esa entrada ilegal o ocupación, etcétera, ¿no? Esta es un poco la perspectiva que yo quería enseñaros de cómo las diferentes tecnologías entendidas desde el punto de vista de la administración pública pueden tener un uso para el ciudadano, ¿no? Y es a todo ese conjunto de soluciones, ahorros, iniciativas y liderazgos a lo que le denominamos BIM social. Entonces, ahora entraríamos al turno de preguntas.
necesita ser divulgada en las diferentes partes del mundo, tanto de habla hispana como de otros idiomas, debido a que nosotros nos hemos encontrado también en situaciones donde hay una interpretación equivocada acerca de la metodología BIM y lo que viene más allá, ¿no? O sea, si bien al momento BIM es la punta del iceberg debido a que existen disciplinas y diferentes metodologías que van complementando esta manera de trabajar para el sector de la construcción, y en ocasiones nos toca escuchar de profesionales que tienen la percepción de que BIM solamente es para hacer los planos más rápido, para entregar un modelo y estimar o hacer cuantificaciones de manera más optimizada, pero tiene un contexto, es decir, el fin último de una construcción es que sirva para alguien, algo, o sea, para habitarlo, para generar comunidad, para integrar espacios, para hacer ciudades. Entonces, todo lo que mencionaste hace sentido con comprender que BIM va más allá de un modelo tridimensional con información infinita de datos, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte nuevamente por la presentación, y ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Voy a dar lectura a las preguntas que la audiencia ha generado para que tú nos hagas el favor de responderlas, ¿vale? Listo, entonces comenzamos con la primera. Preguntan Renata López: ¿cuál es el nivel de madurez cultural que necesita una empresa para implementar BIM? Ninguno. Ninguno. Todo el mundo en muy pocas horas puede recibir un barniz de conceptos tecnológicos tremendamente básicos, que además son universales, para que se den cuenta de la importancia de la implantación de las diferentes tecnologías, ¿no? Lo que ocurre es que BIM o el conjunto de herramientas asociadas con BIM pueden tener una implantación rápida en determinadas cuestiones que ya se sabe que funcionan perfectamente desde hace 10 o 15 años, ¿no? Es decir, yo siempre pongo un ejemplo: implantar BIM en un despacho de arquitectura, vamos, es que está ultra mega estudiado de las ventajas, desventajas, cómo empezar, cómo hacerlo rápido para determinadas cuestiones, etcétera, etcétera. Eso ahora mismo en España, si habláramos de un nivel de madurez 0, 1, 2 y 3, ¿no? Diríamos que en la arquitectura estaríamos cercanos al 1,52, es decir, estamos ya en un entorno muy avanzado de cómo implantar BIM, ¿no? Hay otros sectores, la obra civil, ¿no? Grandes infraestructuras, donde apenas están en el 1, ¿no? Han pasado del 0 al 1, ¿no? Y, bueno, ayer escuchaba una charla que decían que están en el 0,5, que no han avanzado tanto, ¿no? Entonces, digo que todo esto es fácil de implementar porque el sector de la construcción no es algo que está fuera del mundo. No, no, no. El sector de la construcción, digamos, tiene relación con personas que habitan en un mundo tecnológico de por sí. ¿Quién no tiene ya una tablet con unos niveles de prestación impresionantes, ¿no? ¿Quién no tiene una computadora o quién no maneja un coche que es eléctrico, ¿no? Es decir, o sea, ya estamos utilizando unos niveles tecnológicos realmente impresionantes en muchas facetas de nuestro día a día, y luego nos extrañamos que en nuestro mundo profesional nos digan que hay que modernizarnos. Yo eso le llamo incoherencia tecnológica, ¿no? Y es que hay gente que maneja móviles de $1.000 y dicen que no van a implantar BIM porque no, porque eso es un gasto innecesario. Bueno, pues digamos que hay ya muchos clichés que se les puede enseñar a este tipo de personas, ¿no? Para que entiendan la importancia de la transformación digital. Lo primero que tienen que entender es que están perdiendo un tren que va muy rápido, y cada año que pase que no hagan algo pueden verse en una situación verdaderamente peligrosa en años. Es decir, que se queden fuera del mercado completamente, obsoletos, que nadie les quiera trabajar con ellos o que nadie quiera contratarles como profesional, ¿no? Ese es el primer riesgo verdadero que eso se produce. Si encima eso se produce en personas de más de 45 o 50 años, ahí existe un problema de país, ¿vale? Se empieza a generar una bolsa de técnicos altísimamente cualificados, pero con un nivel de tecnificación muy bajo, y eso el mercado no lo quiere, ¿vale? Entonces, eso se tiene que solucionar a nivel de país, evidentemente con muchísima comunicación y con estrategias de formación, con estrategias de reinvención, ¿vale? Para que se pueda llevar a cabo, ¿no?
el problema de lo que comenta la compañera es que dependemos si es una empresa pequeña, si es una empresa mediana, si es una empresa grande, si es una empresa muy antigua o es una empresa recién creada, si nos dedicamos a la arquitectura, al interiorismo, a la obra civil, a la construcción, a implementar concreto en una obra, ¿no? Dependemos de muchísimos factores que ahí ya harán que habrá particularidades para cada entorno, ¿no? Por eso es tan importante asistir a congresos, ¿no? Como el CTAEC o a ferias donde en poco tiempo tenemos una perspectiva muy, muy, muy grande con muchos puntos de vista y algunos de ellos hasta contradictorios, ¿no? Pero eso es lo que realmente enriquece el debate y ayuda a las empresas a tomar decisiones. Claro. Gracias, David. Ahora, antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero recordar a la audiencia que al final de la sesión de preguntas y respuestas con David Barco vamos a tener una encuesta para otorgar una beca al 100% de nuestro curso Dynamo para Revit. Así que estén pendientes, continúen con nosotros. Y bueno, David, la siguiente pregunta es por parte de la misma persona. Ya te la leo. Solo una cosa, David, ¿puedes dejar de compartir la pantalla para poder ver tu cámara? Porque al momento solo vemos tu presentación, pero no te vemos a ti. Vale. Creo que ya había dejado de compartir. O sea, no tengo ningún botón que diga dejar de compartir pantalla. Ahí estás, a ver, bueno, ok, ya te vemos. La siguiente pregunta, ¿qué tan complejo se ha vuelto para BIM la integración del Internet de las cosas y analítica de datos? Bueno, es que eso es una nueva capa tecnológica. Y además necesita de una cultura previa bastante importante. Yo he tenido la suerte de poder participar en algún estudio, aunque sea muy elemental, sobre gemelos digitales y realmente la ciencia de datos, Big Data, es una carrera universitaria completamente nueva, ¿vale? Imagínate, ¿cuánto necesito yo para ser arquitecto? Pues 5 o 6 años de carrera, mínimamente, universitaria. ¿Y cuánto necesitaría yo para ser un experto en Big Data, Internet of Things? Pues 5 o 6 años. Es que es la cantidad de... O sea, por ejemplo, ya el mero hecho de se trabaja con sistemas de bases de datos diferentes, ¿vale? No se trabaja con bases de datos relacionales tradicionales como las que conocemos de Excel, de Access, de SQL, etcétera. No. Son otro tipo de bases de datos. Segundo, se trabaja de forma casi inmediata con conceptos como Machine Learning, ¿vale? E inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, es inherente a ese tipo de tecnologías hablar de todo eso, porque para la estructuración de datos necesitas de estas dos tecnologías, ¿vale? Que en sí mismas, pues igualmente tienen una complejidad realmente elevada. Necesitas saber programación, o sea, todos estos entornos, sin tener conocimientos de programación, estás totalmente perdido, ¿no? Yo tengo la suerte de que tengo una empresa de software desde hace 10 años y muchos conceptos me suenan. No sé programar, pero sí que me suenan muchos conceptos. Entonces, cuando veo un análisis de flujos de datos, integración de sistemas, compilaciones de bases de datos, etcétera, pues entiendo los conceptos, ¿vale? Si tengo que programar, por supuesto, no resolveré nada. Pero sí que es algo, pero tienes suerte porque empieza a haber ofertas formativas en ese sentido. Es decir, en el momento en que hay una necesidad en el mercado, pues aparecen empresas que rápidamente te pueden ofrecer información en este sentido. ¿Que no hay mucha? Sí. Pero que cada vez va a haber más, pues es lo mismo que pasó con BIM. Yo cuando empecé había 0 cursos de BIM. Y el primer curso de BIM a lo mejor lo vi a los 5 o 6 años y lo di yo, ¿no? O sea, que decir que lo tuvimos que montar nosotros. Y a día de hoy hay cientos o miles de referencias de todo esto. Con Internet of Things, con gemelos digitales, primero tendremos que enterarnos qué es, ¿vale? Y poco a poco irán saliendo ofertas formativas en este sentido. Yo tengo un itinerario formativo que además sale de la matriz de niveles de madurez que hemos hablado, que habla más de 20 tipos de formaciones diferentes para ir subiendo, para ir llegando a ese concepto de gemelo digital, ¿no?
Y cada una de esas formaciones, pues estamos hablando de integraciones de bases de datos. Y para eso necesitas saber tipos de bases de datos, programación de SQL, programación de no sé qué, programación de no sé cuántos. En fin, o sea, pero vamos, yo mi recomendación es que si quieres familiarizarte con ese entorno, lo primero que deberías de hacer es estudiar entornos de bases de datos, ¿vale? Estudiar programación, pues de los principales programas lenguajes de programación que hay, ¿vale? Y empezar a estudiar sensórica, ¿vale? Porque el Internet of Things y todo lo que es el gemelo digital se basa en la conectividad entre diferentes terminales y entre diferentes, digamos, entornos o bases de datos de recopilación de toda esa información, ¿vale? Y todo eso se mueve a través de diferentes tipos de formatos. Si es a través de un dispositivo tipo móvil, pues va con unos estándares. Pero si estamos hablando de información que fluye a través de un sensor de movimiento, a través de un sensor de luz, a través de un sensor de temperatura, ahí estamos hablando de decenas de tipos de sensóricas y formatos diferentes que es un mundo brutal, ¿no? O sistemas escalas, ¿no? Esos sistemas que son grandes gestores de toda esta información que la van a organizar y que son capaces de interpretar el lenguaje de 25 tipos de sensores diferentes con formatos diferentes, ¿no? Bueno, pues ahí yo te he dado ya unas cuantas pistas, pinceladas para estudiar, ¿no? ¿Dónde? Ahí ya sí que es más difícil. David, nuevamente agradecer tu participación. Estamos muy contentos de tenerte por aquí y bueno, recordando que también serás conferencista en nuestro Congreso CTIAS 2020 a las condiciones que ya todos sabemos. Y pues bueno, esperemos que la audiencia que asistió a este webinar también tenga la oportunidad de estar con nosotros en CTIAS y que puedan conocer con más detalle el tema que tienes preparado para todos nosotros. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, David. Que estés bien. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Les recordamos que el siguiente jueves tenemos una cita en Jueves de la Tecnología e Innovación para la Construcción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y canales de YouTube para que bueno, estén al tanto de todas las noticias y el progreso que estamos teniendo semana a semana. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta la próxima.